Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos concedes de estar en esta hora, en este lugar, que cuando nos reunimos se convierte en casa tuya. Oramos como siempre que tengas de nosotros misericordia. Abre, Señor, por favor, nuestra mente. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón. Y corre, Señor, el velo de la Escritura para que nosotros podamos ver el espíritu de la letra y que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías y sea prosperada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Yo voy a tratar de redimir el tiempo porque los días son malos. Bien. Hoy hasta puedo correr con esto aquí, mire, porque me quedó chiquito. Bien. Cuando encontramos la palabra masquil, es como decir un poema. Es una composición para meditar. Are you translating? Es una composición, es un poema para que uno se siente a meditar. Bien, yo voy a tratar de avanzar porque es bastante largo, son 72 versículos. Si en un versículo yo me tardo 1 hora, imagínense en 72. Bien. Dice en la introducción, ya tomando como base los primeros versos, Dios siempre ha estado interesado en que su pueblo le escuche. El primer mandamiento, cuando Dios le habló a Israel, le dijo, oye, oh Israel. Que nosotros le prestemos atención tanto a su ley escrita. Nosotros ahora tenemos la Biblia. Dios quiere que nosotros le prestemos atención a la escritura. Pero aparte de prestarle atención a la escritura, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ya hemos dicho muchas veces que esto es logos, esto es letra. Y dice la letra, dice la Escritura que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra es lo que nosotros conocemos como rema. Logos, y yo le estoy dando a usted rema. Rema es la palabra hablada. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que Dios le estaba hablando a Samuel. Yo lo estaba llamando, pero Samuel no conocía a Dios ni su palabra. En el Antiguo Testamento hay otra palabra que es dabar. Ni su palabra le había sido revelada. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, dice que cuando Israel lee el antiguo pacto no entienden porque tienen un velo en el corazón y también la escritura tiene un velo. Que cuando uno se vuelve a Cristo, ese velo le es levantado. Entonces Dios quiere que nosotros le pongamos atención tanto a lo escrito como al rema de la palabra, porque es el rema el que nos da vida. En este salmo el salmista pide la completa atención del pueblo de Dios. Cuando Jesús llegó al templo y se sentó, dice que los ojos de todos estaban fijos, estaban puestos en Él. Nosotros tenemos que aprender a poner atención a la palabra de Dios.
a poner todos nuestros sentidos para recibir el rema de la palabra de Dios. El salmista advierte que abrirá su boca en parábolas y hablará enigmas de la antigüedad. Usted leyó el Salmo, lo leyó conmigo ahorita. Y a simple vista es fácil de entender. Porque lo que está haciendo el salmista es de que está haciendo referencia a ciertos acontecimientos en el pueblo de Israel. El salmista hablará, dice, cosas ya conocidas, como dice el hermano Carlos, fíjese bien. Dice que va a hablar cosas ya conocidas, sin embargo, para entenderlas habría que interpretarlas, es decir, había que decodificarlas. O sea que a la simple vista, al leerlo, esto ya lo sé. Uno cae en ese error. Hay en psicología industrial, los que estudian una carrera industrial le van a enseñar que está la imprudencia profesional. La imprudencia profesional es cuando ya la persona con los ojos cerrados corta pelo y de repente también corta orejas. El piloto siempre anda en la carretera y de repente se confía porque ya conoce su trabajo. Ese se llama imprudencia profesional. Fíjese que a mí me pasa. Yo agarro muchos pasajes de la Biblia y no la leo toda. A veces estoy así leyendo y voy así rapidito. Me puedo leer todo un libro, dependiendo del libro, en unas horas, dependiendo del libro. Y le he leído tantas veces. Sin embargo, a veces me tengo que detener. Lo que le quiero decir es de que hay información que uno ya la tiene. Como por ejemplo, yo le empiezo a decir a usted, the Lord is my shepherd, I shall not want. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares junto a aguas de reposo, confortará mi alma. Bueno, ¿sí se da cuenta cómo es automático el conocimiento? Sin embargo, ya hemos estudiado el Salmo 23 y nos damos cuenta que ahí hay un rema, que ahí hay un mensaje que hay que decodificarlo. Entonces, en toda esta historia de Israel, había una enseñanza espiritual que por generaciones no se entendió. La historia de Israel. De los versículos 11 al 64 del Salmo, luego voy a regresar a los primeros, el salmista subraya ciertos eventos del pasado que ellos debían de conocer. Él se refiere a cosas buenas y malas respecto al pueblo de Israel. Menciona el favor de Dios hacia Israel, pero también la infidelidad de Israel hacia Dios. Lo leímos, ¿verdad? Menciona cómo Dios los liberó en Egipto, cómo pasaron por el Mar Rojo, cómo les dio el maná en el desierto, cómo los llevó hasta la tierra prometida, y menciona cuántas veces el pueblo se rebeló contra Dios. Versículos 11 y 12 habla de los prodigios que Dios hizo en Egipto. Por ejemplo, habla de 10 plagas. El agua se convierte en sangre. Las ranas, los piojos, las moscas, el ganado que se muere, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Eso debió haber tenido un significado para Israel, pero no lo entendieron.
Versículos 13 habla del partimiento del Mar Rojo. Ahorita lo voy a llevar a la carta de Pablo a los Corintios. Versículo 14 habla de la nube y la columna de fuego que los guiaba. Cuando yo veo estas historias, me doy cuenta que un milagro, un hecho sobrenatural, no lo lleva a uno necesariamente a la consagración. Es más, yo he visto personas, y estoy seguro que el hermano Luis también ha visto personas que han recibido un milagro de Dios y no por eso se consagran, ¿verdad? Es más, hay gente que ha recibido un milagro y aquí anda un helicóptero, mire. Ese estaba grande. Perdón la interrupción, pero aquí en esta época nos están atacando los mosquitos. Bueno, ¿ha visto usted alguna vez una columna de fuego en la noche, aparte de los... Allá en California se han visto bastante columnas de fuego, ¿verdad? Con esos incendios que se hacen remolinos. Pero aquí nos está hablando de algo sobrenatural. Versículos 15 al 16 habla de la roca que los seguía y de la cual bebieron todos. El día que usted haga su viaje a Israel, ya le recomendé que haga el viaje de 12 días para que pueda ir a Jordania. Y ahí lo van a llegar a un lugar y le van a decir, esta es la peña de donde... Y no es cierto. Ellos tienen que poner algo ahí para hacer dinero. O sea, no es la peña, porque la Biblia dice que la peña lo seguía. Pero fíjese qué tremendo, Pablo dice que esa peña, que esa roca, era Cristo. ¿Cuándo lo descubrió Israel? Nunca. Nunca lo descubrió. Versículo 17 al 20 habla de cómo sus antepasados tentaron y provocaron a Dios en el desierto. Si usted le pone atención, pero yo le pido que lo lea después despacito o que lo escuche en diferentes versiones. Bueno, ya nos dio agua. Mire el pueblo caprichoso, ya nos dio agua. ¿Podrá darnos también comida? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿seremos nosotros mejores que Israel? No, si nosotros estamos aquí injertados por misericordia. Nosotros estábamos peor que Israel. Versículos 21 al 31, Dios les dio el maná, pero también les dio carne. Ahora, ¿por qué les dio carne? Porque pidieron carne. Dice que Dios les cumplió su deseo, pero otras versiones dice que Dios les cumplió su capricho. Y cuando ellos dicen que tenían ya la carne, que les salía hasta por la nariz, Dios empezó a matar a los más robustos de ellos. Versículo 32 dice que el pueblo persistía en pecar contra Dios. Versículos 33 al 37, le estoy dando el resumen para luego entrar al tema. Cuando Dios los castigaba, se volvían a Él, sin embargo, dice que su corazón no era leal, no era sincero. Aquí en Estados Unidos lo hemos visto. En el último tornado que pasó aquí por Moore, ¿qué es lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron los maestros en la escuela que fue dañada por el tornado? Ya no se recuerda. Orar. ¿Qué pasó después de la tragedia del 9/11? Se llenaron las iglesias. Bueno, y mire cómo están las iglesias ahora.
como que el ser humano necesita una tragedia para buscar de Dios. En Deuteronomio el Señor le dijo al pueblo que Él los iba a enriquecer. Pero les dice, pero no se les vaya a olvidar que soy yo el que les doy la fuerza para hacer riquezas. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero me imagino que ya. Bueno, ahí el Salmo decía que nosotros somos un soplo. A ver, sople. Ese es usted y ese soy yo. En el tiempo de Dios, nosotros somos solo un. Dice que somos como una neblina que se aparece por un tiempo y luego se desaparece. Somos como la flor del campo, que sale el sol y la marchita. Quiero mantener mi conciencia limpia, ¿verdad? Porque pienso en que qué difícil eso, pues, que nos tenga que venir algo negativo para buscar de Dios. Aquí he oído testimonios yo de personas, por ejemplo, aquí estoy viendo a un señor ahí con corbata, bien guapo, que a él le dieron su buen golpe y dijo, Señor, si me salvas la vida, te sirvo. ¿Y cuánto tiempo se tardó en cumplir su promesa? No fue inmediato, ¿verdad? Pero cuando sintió que ya se iba, ahí sí, Señor, otra oportunidad. Versículos 38 al 39, Dios siguió mostrando su misericordia a Israel en el desierto, pues se acordó que eran solamente carne, soplo que se va y no vuelve. Apunte esa parte ahí para los que creen en la reencarnación. No hay reencarnación, se va y no vuelve. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Dice Jeremías, es por la bondad del Señor que no hemos sido consumidos. Es por su misericordia. A veces uno cree, ¿verdad?, que es por campeón. Dice uno, cabal, le evadí la migra. Los vi venir y me metí en una máquina y no me vieron. No, Dios te protegió. Porque si no, como le pasó a un señor que usted y yo conocimos, fueron por buscar a uno y encontraron dos. Y sin embargo, han habido casos en que han ido por la persona, sale otro y le dice el agente de inmigración, mira, no te voy a llevar, me caes bien, nada más, no te vi. Versículos 40 al 64, hace un resumen de las obras de Dios desde Egipto, las obras de Dios en el desierto y las obras de Dios en la tierra prometida hasta los días del sacerdote Elí. Mire qué rápido voy a terminar. Versículos 65 al 72. Dios abre un nuevo capítulo en la historia de Israel. Un periodo de gracia cuando escoge a David para pastorear a su pueblo. Bueno, ahora vamos a abrir la Biblia a ver si anoté, en Corintios, Primera de Corintios capítulo 10. Para que usted vea lo que el pueblo de Israel debió de haber entendido. Dice el apóstol Pablo, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Ahí no hay revelación, ¿verdad? Esa es historia. Sí está ahí en Primera de Corintios 10:1. ¿Verdad que ahí no hay revelación? Eso es historia. Pero mire el versículo 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar.
Eso no lo vio Israel. Ellos no se dieron cuenta que ahí estaban ellos recibiendo lo que hoy nosotros conocemos como el bautismo en agua. Y luego, ya en el Jordán, es lo que nosotros conocemos como el bautismo con el Espíritu Santo. Versículo 3. Y todos comieron del mismo, dice. Ellos querían que el maná tuviera grasa. Los que se han dado a la tarea de estudiar, dicen que el maná era algo que se ponían en la boca y se les deshacía. Y los nutría todo un día. ¿Cómo no quisiera usted un su pedacito de pan que se lo pone en la lengua y no necesita más? Yo ya lo agarré de chiste, pero cada vez que los hermanos les duele la rodilla o les duele la columna, les duele por aquí, les duele por allá, les digo, es que usted no toma. Ya lo sabe, usted no toma cloruro de magnesio. Bueno, haga su investigación. El cloruro de magnesio sana la artritis, limpia los riñones, regula la circulación, ayuda a las coyunturas. Bueno, un montón de cosas. Pues fíjese que en el tiempo de Israel comiendo maná no había necesidad de tomar cloruro de magnesio. Magnesium chloride. ¿Usted qué toma? Usted alguien se lo convenció de que tome algo. Y usted toma algo por su bienestar. ¿O no? Usted se hace su enjuague bucal con baking soda. Bueno, pues lo que quiero que piense es que si usted comía maná, el maná traía todo. Ah, no, pero ellos querían carne. Dios le da a uno una cosa. Mire, el hermano Luis Franco fue sincero y me dice, mire hermano, a mí me alegra, dice, que usted no solamente esté perseverando, que le esté sirviendo al Señor, pero que esté con la misma mujer. ¿Va que así me dijo cuando estábamos hablando por teléfono? Porque muchos me dicen, aunque están pastoreando, llega uno y dice, mire, le presento a la madre de mis hijos y le presento a mi esposa. Lo que le quiero decir es que le dan una esposa, no, quiere otra. Tiene una casa de 2 recámaras, quiere una de 4. Tiene su cocina que en media hora la limpia, que no quiere una que se tarde medio día limpiándola. O sea que por naturaleza nosotros somos gente inconforme. Pero mire, Pablo aquí está diciendo que el salmista dice que era pan de ángeles, que era comida hecha en el cielo, venía de la bakery, del heavenly bakery, esa sí era heavenly bakery. A nosotros nos gusta comer pan, ¿verdad? Que Dios bendiga a la hermana Aida, la esposa del pastor José Rolando Trujillo, porque me trae unos panes. Y hasta me dijo dónde está la panadería. ¿Verdad que nos gusta el pan? ¿Cuál es el problema del pan? Que aquí llevamos el pan, ¿verdad? Nos gusta la tortilla. Bueno, aquí la llevamos. Pues fíjese que cuando el pueblo de Israel comía maná,
no había ningún barrigón. Nadie tenía lonjas. Nadie tenía problemas de colesterol. Nadie tenía problemas de agruras. Nadie tenía problemas de venas bloqueadas. Eso es lo que ellos no vieron, que era comida espiritual. Luego dice, y todos bebieron de la misma bebida, o sea que no era cualquier agua. ¿Aló? No era cualquier agua. ¿Sabe usted cuál es la mejor agua? ¿Cuántos aquí consumen las algas marinas? Green algae. ¿Alguien consume green algae? ¿Ninguno? Se lo recomiendo. Mire, el green algae, las algas, hay que consumirlas porque nosotros no tomamos agua natural. El agua natural. Por eso, si usted puede algún día irse a vivir al pie de una montaña, lejos, muy lejos, váyase. Yo no sé por qué a la gente le gusta la ciudad, ahí más rápido se muere uno. Pero están haciendo un estudio de unas personas en Sudamérica, creo que es en Ecuador, que son de este tamaño, mire. Pero todos viven más de 100 años. Se trajeron las heces de un nativo del Amazonas para estudiarlo. Ahí trae todos los antibióticos que nosotros compramos en la farmacia. Entonces, el agua filtrada a través de la montaña va agarrando minerales. Nosotros tenemos problemas de presión arterial, muchas veces por el consumo de sal, porque el sal hace que se retenga el agua y como el agua no es agua filtrada por la montaña, no es natural, entonces nuestro cuerpo retiene el agua. Y dice que aparte de que les saciaba su sed, esa era una agua espiritual. Esos eran los enigmas, esos eran los dichos oscuros que los padres debieron haber entendido y debieron habérselos transmitido a sus hijos. Les hicieron un buen trabajo transmitiéndoles la letra, el conocimiento, pero no les dijeron que ese conocimiento tenía una aplicación espiritual. Dice, ahí le voy a terminar de leer porque dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Mire, por ejemplo, nosotros participamos del pan y del vino. Y lo hacemos una vez al mes y lo hemos explicado muchas veces por qué lo hacemos una vez al mes. Pero si usted o yo menospreciamos la mesa del Señor, nosotros nos estamos alejando del cuerpo de Cristo. Ahora, si usted participa y no se examinó bien, y el Señor lo enferma, lo debilita o hasta se lo lleva, esa es una bendición. Pero si la persona no participa, se está absteniendo de un alimento espiritual. Ahora dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6. Estas cosas sucedieron, si todavía está en 1 Corintios 10:6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea que usted y yo nos hacemos bien al estudiar el peregrinaje de Israel. O sea que no debe ser solo una historia,
sino que nosotros debemos de conocer. Por ejemplo, con la ayuda del Señor, el otro año vamos a estudiar 42 estaciones son, ¿verdad? De Israel, que ya con los músicos ya las estudiamos aquí. De Israel en el desierto. Cada estación que ellos pasaron tenía como propósito enseñarles algo. Por ejemplo, cuando llegaron a las aguas amargas de Mara, ¿cómo se sanaron las aguas? Pregunto. Usted no sabe. ¿Qué le mostró el Señor a Moisés? Un árbol. ¿Y de dónde salió la cruz? De un árbol. Y entonces, las vidas amargadas, ¿con qué se sanan? Con mirar a la cruz de Cristo. ¿Se recuerda que Jesús dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre también será levantado? Pues así como Jesús hablaba la palabra, usted y yo también tenemos que hablarla. Como cuando le dijeron a Pedro, estos están borrachos. Pedro dijo, no, señores, estos no están borrachos, miren la hora que es. Estos están llenos del Espíritu Santo. Esto fue lo que habló el profeta Joel cuando dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Se está cumpliendo ahora. De igual manera, usted y yo, dice el apóstol Pedro, que tenemos que estar preparados para dar una respuesta a todo aquel que demande una explicación de la esperanza que hay en nosotros. Y luego dice, no seáis idólatras, y ahí usted puede leer eso. Pero más adelante, versículo 11, vuelve a decir, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. A ver, ¿fueron escritas como enseñanza? Para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Bueno, avancemos en el Salmo. En los versículos 4 al 8 del Salmo, se nos dice cuál es el propósito del Salmo. Ahora regresamos al Salmo 78. Dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Quiénes son los encargados de enseñar a los hijos? Los padres. Pero luego dice, para que la generación venidera lo supiera. Y aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres. Una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Entonces el propósito de este salmo es recordarle a los padres que ellos tienen el encargo de parte de Dios de transmitir el conocimiento de Dios a sus hijos. Otro propósito, que ellos lo contaran a la generación venidera, que ellos pusieran su confianza en Dios, que ellos evitaran los errores de sus padres, que ellos fueran fieles a Dios. Bueno, lecciones que aprendemos. Una lección que veo yo ahí es que es responsabilidad de los padres el construir un puente entre una generación y la otra, para que éstos pongan su confianza en Dios
y no olviden sus obras, para guardar sus mandamientos y que no sean como sus padres. O sea que nosotros, en el caso de los que ya tenemos nietos, ¿cuántos aquí ya tienen nietos? Bueno, usted pensó que su trabajo ya, you're finished. No, ahora tiene más responsabilidad. Porque ahora usted se volvió en constructor de puentes. Antes era fácil solo a los hijos. Pero ahora tiene que enseñar a sus nietos también. ¿Y qué si los hijos no lo dejan? Tiene que orar. A mí me dijeron unos abuelos, estaban un poco tristes porque casi no ven a su nieto. O a su nieta, no sé, pero porque nos preguntaron, bueno, ¿y ustedes? Nosotros lo vemos cada semana. Y ahí le soplo en el oído yo, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Y oro por él y lo bendigo, porque mi trabajo es hacer un puente. Si ya cuando esté más grande aquí va a venir y me va a ayudar con el sonido y me va a ayudar allá a poner en orden los videos. Va a tocar batería. Va a dar batería también. ¿Y sus nietos qué van a hacer? ¿Qué van a hacer sus nietos? ¿Pandilleros? ¿Pero qué está haciendo usted para que no sean pandilleros? Hablaba con otra abuela ayer, porque ahora ya entré al club de los abuelos. Entonces hablaba con otra abuela y le digo, ¿y cada cuánto ves tú a tus nietos? Fíjate que yo no hago tiempo para estar con ellos. ¿Y el puente? Así que, abuelos y abuelas, usted tiene que pedir al Señor que le dé sabiduría, porque usted es ahora un ingeniera civil encargado de construir puentes. ¿Qué pasó con Israel en Egipto? Dice que se levantó otro faraón. Dice que se levantó otro faraón. No los escucho, denle volumen a los hermanos, por favor. Que no conocían a José. José es figura de Cristo. ¿Por qué no conocía este faraón a José? ¿Por qué no hablaban de José? Porque mire, ellos se acomodaron, les dieron lo mejor de la tierra, se pusieron a criar vacas, se pusieron a criar ovejas, se pusieron a cultivar la tierra y se olvidaron de evangelizar. Aquí estoy haciendo como el hermano Carlos cuando enseña, siempre aprovecha para hablar del evangelismo. Porque José es figura de Cristo. Pero ellos se acomodaron tanto que dejaron de hablar de José. Y José se perdió. Ya no conocían a José y ellos empezaron a sufrir las consecuencias. O sea que no se construyó ese puente. Bueno, quedó clara la primera lección, ¿verdad? ¿Cuál es su trabajo, ladies and gents? Construir puentes. O sea que, por ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, yo me recuerdo de tus lágrimas. Yo me recuerdo, ayúdeme. Usted no se recuerda. Yo me recuerdo, le dice, de tus lágrimas, pero también me recuerdo de tu fe no fingida. Es que mire, los niños imitan. Ellos hacen lo que ven que los adultos hacen. Pero Pablo empezó a observar a Timoteo
Digo, no, este muchacho no está fingiendo. Lo que este tiene es genuino. Ah, dice Pablo, pero primero lo vi en su abuela Loida y después en su madre Eunice. ¿Y quién era el papá de Timoteo? Era un griego que ni se sabe su nombre, desinteresado en las cosas espirituales, pero dijo la abuela y la hija, pero este muchacho le vamos a sembrar una fe genuina. ¿Por qué? ¿Por qué los muchachos cumplen 18 años y se van de la iglesia? Porque no se hizo el puente. Porque no se les sembró la fe. ¿Por qué los muchachos van a la universidad y empiezan a apoyar los movimientos que están en contra de la palabra de Dios? Porque no se hizo el puente. Así que, ladies and gents, hacer puentes. Otra lección es que Dios no pide más que toda nuestra atención. Solo eso pide Dios, toda nuestra atención. Amarás al Señor tu Dios cuando no te toque trabajar overtime. Amarás al Señor tu Dios cuando no te sientas cansado el domingo por la mañana. Ayúdeme, pues, es que usted sabe que a mí se me cruzan los cables y empiezo a decir cosas incoherentes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero no está hablando del músculo. Cuando habla de corazón, la Biblia habla de todo nuestro ser interior. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea que el Señor no quiere chipito, dicen en Puerto Rico. Él no solo quiere un chipito, Él no quiere solo un pedacito. Él te quiere todo o nada. Porque dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora, en los últimos versículos, dice que Dios se acuerda de ellos, que son solo carne, que son solo polvo. Saber qué significado tendrá más profundo ahí, que son un poco lelos. Por eso hicieron la Biblia paralela. Y entonces dice Dios, les voy a abrir otro periodo de gracia. Y entonces empieza Dios a buscar en Israel una persona con un corazón íntegro. Una persona que le amara a Él así como Dios quería, como dice Dios mismo, conforme a su corazón. Como cuando Dios andaba buscando una virgen. Yo siempre me pregunto, si Dios saliera a buscar vírgenes hoy en día y fuera a la high school, ¿cuántas encontraría? Sí hay. Sí hay, pero muy pocas. Pero cuando Dios empieza a buscar y se fija en David. ¿Y usted conoce la historia de David?
lo ungen y dice que lo pone como rey, pero aquí en el Salmo dice que lo puso para pastorear a su pueblo. Y dice que él los pastoreó, versículo 72, y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Ahora, dice ahí que Dios obra en periodos de tiempo. Le dijo Dios a Abraham, te voy a dar toda la tierra que le había prometido. Se la voy a dar a tu descendencia, pero todavía no. Porque la maldad de esas gentes todavía no ha llegado a mi presencia. Pero cuando se llegue a la medida de la maldad, entonces yo voy a traer a tu descendencia. Pero tu descendencia va a ir a una tierra extraña. Y allá van a estar esclavizados 400 años. Pero saldrán de ahí, dice el Señor, con grandes riquezas. O sea que Dios los lleva a Egipto con el propósito de enriquecerlos. Mire, ellos llegaron a ser esclavos porque se durmieron en sus laureles. Ellos debieron haber seguido promoviendo la cultura que tenía José, pero se conformaron. Bueno, termina ese periodo de tiempo, ahora viene el periodo de tiempo en el desierto, era innecesario, pero también fue necesario. O sea, Dios no, era un trayecto de 11 días, pero por su incredulidad, ellos fueron a explorar la tierra 40 días y Dios dijo que por cada día que habían explorado la tierra iban a estar un año en el desierto. Bueno, levanta a Moisés, Moisés se muere, levanta a Josué, Josué se muere, quedan los contemporáneos de Josué y dice que el pueblo temió a Dios mientras vivieron los contemporáneos de Josué. Pero una vez que se murieron, empezaron a hacer lo que bien les parecía y entramos al periodo de los jueces. Un periodo de sube y baja, de sube y baja. Hasta que llegamos al tiempo de Samuel. Y ahí Dios levanta a David. Todo lo que quiero que vea es que el Salmo aquí nos está diciendo, porque se detiene en David. Hasta ahí llegó. Que Dios había venido trabajando por porciones de tiempo. Entonces, fíjese cómo termina el Salmo 77. Salmo 77, último versículo dice: como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Si se da cuenta, un periodo de tiempo. Pero el Salmo 78 dice: Dios escoge a David su siervo para pastorear a Israel. Ahora, Cristo es nuestro David y nuestro pastor. El que rechace a Cristo, I'm sorry, ya no hay otro tiempo, ya no hay otro periodo. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, Romanos 11:8 y 11:25. ¿Cómo reza su Biblia? Para que podamos concluir. Romanos 11:8. Lo voy a leer aquí para que quede grabado. Dice, tal como está escrito, hablando de Israel, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy.
Ellos están como dormidos. Dígale usted a un judío que Jesús es el Mesías. Ellos dicen que no, ellos todavía lo están esperando. Ahora, ¿qué dice el versículo 25? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, sí. Yo le digo al Señor, y a veces, cuando le fallo de vez en diario, ¿cuánto le fallan a Dios de vez en siempre? Y fíjese que entonces yo me arrodillo y le digo, Señor, soy un carnal. Estoy esperando que usted diga, yo también. Y le digo, Señor, pero algo, como aquel coro, ¿verdad? Algo sucedió cuando Cristo vino a mí. Algo sucedió en mi ser. ¿Qué hizo? Me cambió, me cambió, me cambió, me cambió. Algo pasó. Entonces, a pesar de mis fallas, a pesar de mis flaquezas, a pesar de mi carnalidad, yo estoy 100% seguro de que Dios hizo una obra en mi ser. Diga usted, y en la mía también. Le digo eso para que usted y yo no nos columpiemos y pensar que usted la escogieron por chulo, por chula. ¿Cómo dijo el pastor Byron? ¿Cómo no? ¿Cómo no, Chon? A usted no le escogieron por chulo ni por chula. Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo, eso escogió Dios. De repente el Señor tocó nuestro corazón y dijimos, sí, yo quiero recibir a Cristo, y hasta llorando. Y cuando salió de la iglesia, o cuando salí yo dije, pero yo no quería ser evangélico. Y al otro día tenía deseos de ir al culto otra vez. Y llevo 37 años yendo a los cultos. Y hasta hace poco que algunos de ustedes me acompañaron a la misa que fuimos. Sí, por el evento que hubo, el fallecimiento de la persona, y lo bueno fue que fue ahí en el auditorium de la high school. Pero cuando yo miraba todo ese hipnoticismo, yo le daba gracias a Dios, porque yo pude haber estado en ese trance también, de que todo automático, todo sin pensar, sin entender, se lee la escritura. Mire, el cura, todo lo que dijo era verdad. En ningún momento, ya le conté, solo el de último hizo un foul, pero hizo buenas jugadas. Cristo, 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 hasta que mencionó a un santo, ¿verdad?, que lo recibe a uno cuando llega, hasta ahí, pero todo lo que dijo, quita usted ese pedazo y todo lo que dijo era bíblico. Pero ¿cuántos lo entendieron? Ninguno. Sin embargo, a usted le abrieron la puerta, le abrieron los ojos y entró. Así que no se la lleve de muy campeón ni de muy campeona. No sea tan brincón y tan brincona, no. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Amén y amén. Démosle gracias a Dios. Por favor, esté de pie. Aleluya. Señor y Padre de misericordias, te bendecimos y te damos gracias
por el regalo de la salvación. Por haber, Señor, abierto nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente, para que nosotros nos volviéramos a ti. Gracias por haber dejado tu palabra escrita, a través de la cual tú nos instruyes, a través de la cual tú nos recuerdas tu amor, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Como siempre, Padre, te suplicamos que el consejo de tu palabra quede atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que tu palabra haga la obra para la cual tú le enviaste. Que salgamos de este lugar con un corazón contrito, con un corazón humillado, pero también con un corazón agradecido. Porque abriste, Señor, un nuevo periodo de gracia y de misericordia. Y nos has hecho partícipes. Gracias porque nosotros no somos como ovejas que no tienen pastor. Gracias por habernos revelado a Cristo. Y porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro pastor y Él nos pastorea con la pericia de sus manos. Concédenos que seamos un pueblo con un corazón agradecido. Concédenos que seamos un pueblo que ame tu ley, tu palabra, tus mandamientos, tu palabra escrita. Y que seamos un pueblo que busque, Señor, el rema, que busque la revelación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Desbarata toda obra de las tinieblas. Avergüenza a nuestros enemigos. Y danos la victoria cada día de nuestro peregrinaje. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén.